es un espacio de muchas inquietudes, pero también con esto queremos demostrar el compromiso del sector empresarial por preservar una estructura empresarial y una estructura de todo el talento humano que nos acompaña, que en algún momento nos toca tomar decisiones que son muy difíciles, pero es que lo que estamos viviendo realmente nadie lo tenía previsto, nadie sabe realmente a ciencia cierta cómo seguir una ruta sin cometer errores, hay un alto nivel de incertidumbre, muchos problemas de caja, no contamos con los recursos suficientes, a pesar que ya se han ido autorizando los diferentes sectores. Los sectores se están activando gradualmente, pero más que eso, las ventas no se están incrementando al ritmo que se esperaba y eso es normal frente a este mar de incertidumbres. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y agradecer toda la profundidad que se pueda hacer respecto a las diferentes dudas del sector empresarial. Muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias a usted, doctora. Bueno, con ustedes el doctor Ángel Custodio Báez, ministro de Trabajo. Él es profesional en contaduría pública, graduado con honores de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Fue senador de la República en el año 2014 hasta el 2018 y representante de la Cámara por Bogotá en el 2005 y 2014. Actualmente ministro de Trabajo de Colombia. Adelante, doctor Ángel, le escuchamos. Un cordial saludo para todos los asistentes. Saludo principalmente a la doctora Rosemary. De igual a las personas que nos acompañan. Bueno, este es un escenario muy importante con el cual el gobierno nacional le permite de una u otra manera venir trabajando al lado de los empresarios, en este caso de ACOPI, y agradecerle la invitación. Varios temas planteados por la doctora Rosemary, no es que le vaya a contestar en su totalidad, pero miremos los diferentes escenarios. Efectivamente, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme para sacar adelante y buscar de diferentes maneras las posibilidades de acompañar a los empresarios y obviamente seguir defendiendo y para que el trabajador no pierda sus ingresos. Lo primero que nosotros hicimos fue suspender el pago de las cesantías, de las pensiones. Acuérdese, doctora Rosemary, que usted me planteó mucho que elimináramos suspendiéramos los parafiscales. No lo pudimos hacer, pero logramos hacer que se suspendieran las pensiones. Esto significa cerca del 12% para los empleadores, 4% para los trabajadores y entre los dos pagar únicamente el 3%. Esa fue la primera gran ayuda que nosotros colocamos. De igual manera, cuando se logró ese subsidio a la nómina, algo que no se veía tan fácil, se logró ese subsidio inicialmente para las personas jurídicas y después para las personas naturales. Una ayuda inmensa que se hizo. Ahora estamos planteando, hace 2 días con el señor presidente de la República, vamos a ayudar a subsidiar el pago de la prima. Como todo tipo de situaciones, el gobierno nacional tiene sus disponibilidades presupuestales muy limitadas. Por eso a veces cuando a uno le dicen 1, 2, 3, 4, inmediatamente hay que ir a mirar, a hacer cuentas y demás. En ese sentido, en este momento, la ayuda que quiere el gobierno nacional es... Perdón un segundito, por favor. Sí, es que tuve un problema aquí técnico y ya creo que lo resolví. Bueno, y estaba comentándoles que pues ahora activamos la ayuda al tema de la prima y en ese sentido, en este momento lo estamos, digamos, reglamentando. No ha salido el decreto, esperemos tenerlo en la tarde de hoy. Varias inquietudes, doctora Rosemary. En primer lugar, yo creo que el tema del subsidio a la nómina ya está totalmente implementado, se ha venido trabajando con todas las condiciones que el Ministerio de Hacienda colocó. En ese sentido, hoy ya está, es una realidad, ahí está, la gente lo está haciendo. Algunas dudas todavía, pues más adelante las podemos resolver. Veo aquí al doctor Pedro Felipe, me encanta saludarlo, que no lo había saludado. Cordial saludo. Bueno, de otro lado,
el tema de la nómina, el tema del subsidio a la prima, que es el que está hoy, digamos, en el tapete, varios temas. En el primer lugar, el tema de la nómina hoy, digamos, ¿qué se busca? Más que decir que es un salario mínimo a personas de salario mínimo u otras condiciones, lo que buscamos es colocar un subsidio, una ayuda económica a esa bolsa que tiene que pagar el empresario, el empleador, para pagar sus primas. Entonces, más que decir 1, 2, 3 salarios mínimos, es un valor que se calcula. Obviamente había que colocar un parámetro y el parámetro es el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es las personas más vulnerables y estamos pensando más en las pequeñas y medianas empresas, en las cuales estamos hablando de 4 millones de personas que posiblemente van a ser beneficiadas en ese sentido. Y acuérdense muy bien que el subsidio de la prima es prácticamente un complemento al subsidio de la nómina. ¿En qué sentido? Se busca lo mismo, que el trabajador reciba un ingreso y que el empleador pueda tener una ayuda para poder cumplir ese compromiso. En ese sentido, el primer requisito que ustedes deben saber es aquellas empresas con las cuales se les han disminuido sus ingresos. La palabra ingreso puede generar discusiones, pero al final el ingreso es simple y llanamente, tributariamente el ingreso es uno y al final es único. Que se llame facturación, que se llame por otro lado otro tipo de ingresos, pero al final el ingreso es único. El ingreso es aquel que se recibe y que tenga la posibilidad de incrementar su patrimonio. Esa es una definición tributaria y ahí no hay ningún tipo de, está escrito además, y esas son las normas que está usando el Ministerio de Hacienda. Porque a veces pueden, digamos, es que se disminuyó la facturación, pero hay empleadores que pueden tener otro tipo de ingresos. Entonces, por eso hablamos al final de ingreso. Segundo, yo repito, primero que las empresas que se les disminuya sus ingresos. Segundo, el tema que se necesita para el tema del subsidio a la prima es la nómina de mayo, con la cual podemos tomar decisiones, qué tipo de trabajadores estaban y demás, para llegar, digamos, empezar a hablar de ese subsidio. Entonces, es una buena alternativa. Ahí ya vamos a reglamentar en el día de hoy otras condiciones. Obviamente, como digo que es un complemento al subsidio de la nómina, se utilizaría los mismos mecanismos que hoy tiene el subsidio a la nómina, o sea, el sistema financiero, o en el caso de cooperativas a través de la superintendencia solidaria, que tenga estas entidades para poder recibir esos recursos, tener una cuenta corriente, cuenta de ahorro o un instrumento financiero para hacer esa irradiación, las certificaciones normales y demás. Pero para mí la prima va a tener las mismas condiciones que se usaron para el subsidio a la nómina. Yo creo que en ese sentido hoy estamos dando un buen mensaje. El presidente Iván Duque es lo que quiso hacer. La escuchamos a usted, doctora Rosemary, acuérdese muy bien, usted lo puso sobre el tapete, usted en la Comisión de Concertación Laboral, ahí hacemos, y por eso estamos hoy prácticamente escuchando tanto a los trabajadores como a los empresarios. De otro lado, en el tema de la prima, yo creo que eso es, claro, empiezan las dudas, que por qué no le pagaron al uno, que por qué no subimos más. Pues recibimos las inquietudes, tomamos notas y demás. Aplica igual que el subsidio a la nómina, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, personas naturales con la limitación de 3 trabajadores o más. Eso ya ustedes lo conocen muy bien. Y ya hay algo novedoso que vamos a implementarlo, lo anunciamos con el señor presidente de la República, y era el planteamiento de qué hacer con los contratos suspendidos. Acuérdense muy bien que los contratos suspendidos, el término de suspender un contrato tiene varias connotaciones. El Ministerio de Trabajo lo único que hace, dar un visto bueno o negar lo que fuera, es para aquellos contratos o aquellas solicitudes que le hagan al Ministerio en contratos que estén pidiendo suspensión de contratos más de 120 días o despidos colectivos. Esos dos hechos el Ministerio de Trabajo a la fecha no ha concedido ninguno. ¿Por qué? Porque exigimos que hubiera mucha concertación en ese sentido. Y disculpe, se me olvidó una cosa con el tema de la prima. El tema de la concertación, aquellas personas, aquellos empleadores, aquellas entidades
que no puedan cumplir con su prima, pueden concertar con sus trabajadores de una manera amigable, fraternal, el pago de dicha prima, y nosotros estamos sugiriendo que debe ser antes de diciembre 20, por lo menos 2, 3 pagos. Estamos en esa tarea de definirlo, pero igual es un acuerdo entre empleador y trabajador. Eso es lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos suspender la prima, nosotros no podemos ir mucho más allá, porque estaríamos violando lo que dice el artículo 215 de la Constitución Nacional, que en un decreto de emergencia económica o con base en un decreto de emergencia económica no se puede tocar los derechos de los trabajadores. Por eso simplemente el gobierno ayuda, y por otro lado un acuerdo para lograr esa situación. Y retomo el tema de que estábamos hablando, doctora Rosemary, usted que nos lo planteó y demás, y otras personas, pero de igual manera el gobierno recogió, el presidente de la República nos acogió la propuesta de ayudar a esos trabajadores que hoy tienen un contrato suspendido. Ese contrato suspendido en el cual el empleador paga la seguridad social, salud y pensión, esos trabajadores no estaban recibiendo ningún tipo de ingreso. Algunos acuerdos en algunas entidades pagaron esa posibilidad, han recibido un ingreso, pero aquí estamos planteando para todos esos trabajadores la posibilidad de incluirlo en el programa de ingreso solidario y entregarle ese auxilio monetario de 160.000 pesos. Claro, todo el mundo va a empezar a decir, no, eso es insuficiente, mayor. Todo el tema presupuestal siempre estará ahí, las limitaciones las vamos a tener y cada día es más difícil. Por eso cada propuesta que nosotros vayamos avanzando es más complejo. Pero sin embargo, el mensaje que estamos mandando es a estos trabajadores que no están recibiendo un ingreso, mandémosle un ingreso. El procedimiento va a ser un giro directo al trabajador, no pasaría por la empresa. Estamos cruzando los datos con la UGPP, estamos cruzando los datos con DNP, hasta ahora estamos construyendo la propuesta. Espero que el día de hoy quede ya definitiva para poder anunciar cuál va a ser el procedimiento, pero se espera el mes de mayo con el PILA para saber qué trabajadores están en esa condición, y la única manera de saberlo es con el formulario PILA. Bueno, yo quiero dejar ahí porque creo que hay muchas personas que tienen inquietudes y hay otras personas que quieren ampliar lo que he venido diciendo o otro tipo de inquietudes que nosotros o otros temas que se han venido planteando. Bueno, dejo ahí. Muchísimas gracias, muy amable, y aquí dispuesto a escuchar las diferentes inquietudes. Ministro, muchas gracias por su intervención. Nosotros hicimos las preguntas en la instalación, ya las respondió. Muchas gracias, porque sabemos el compromiso que tiene. Entonces, al doctor Jorge y al doctor Pedro Felipe, se abrirá el chat para que las personas hagan las respectivas preguntas y ellos puedan responder. Muchas gracias, doctor Ángel Custodio. Voy a estar un rato acá y después nos vamos, ¿ok? Bueno, va a estar pendiente. Que esté muy gracias. Bien. Ok, Rosemary. Sigue con su intervención el doctor Jorge Mario Campillo, director de Parafiscales de la UGPP. Es abogado de la Universidad de Medellín, con especialización en Derecho Empresarial de la misma universidad. También tiene estudios en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá y un IE, Instituto de la Empresa de Madrid, en España. El doctor Campillo desde el año 2011 está vinculado a la unidad en calidad de director de Parafiscales de la UGPP y nos acompaña en esta mañana en este conversatorio sobre el programa de apoyo al empleo formal. Bienvenido, doctor Campillo. Muchas gracias por aceptar la invitación de ACOPI. Muchas preguntas, muchas inquietudes de los empresarios. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, Rosemary, por la invitación, doctora. Sabe que la UGPP ha atendido el llamado de los gremios. Comparto un especial saludo también al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio, con quien hemos venido trabajando también duramente. Tiene asiento en el consejo directivo nuestro.
y a nuestro presidente del Consejo Directivo, el doctor Pedro Felipe Lega. La UGPP ha recibido la confianza del Gobierno Nacional ahora para poder valorar el cumplimiento de los requisitos de los postulantes al programa PAEF. Uno dice que en este momento el programa es quizá de lo más importante y el esfuerzo más grande que ha tenido el Gobierno Nacional, pero el ministro y el presidente sorprenden todos los días dándole más ayudas a los empleadores, y en buena hora pues la UGPP le han dado este grado de responsabilidad para de una interactuación con las entidades financieras, con los bancos, nosotros poder recibir esos formularios a través de esa postulación, pues hagan a los bancos, y eso acompañado de unas certificaciones que firman su revisor fiscal o su contador, si de pronto es un empleador persona natural y no tiene revisor fiscal. Entonces la UGPP va a recibir toda información, va a cruzar los datos que vengan ahí, no tienen que colocar sino el número de planilla y tener completamente pues firmados los documentos al banco para que el banco nos los envíe a nosotros. Tenemos una fecha y es desde el 22 de mayo se empezaron a recibir esas postulaciones por parte de los bancos hasta hoy viernes 29 de mayo. Esa fecha de postulación, el banco pues ha venido recibiendo múltiples postulaciones ya de estos empleadores. Recordemos que los beneficiarios de este programa son las personas jurídicas que salieron en el primer decreto 639, luego vino del 8 de mayo y luego vino el decreto 677 y complementó también no solamente a las personas jurídicas, sino que también trajo como beneficiarios a aquellos empleadores, personas naturales, que, como lo decía el ministro, tengan 3 o más trabajadores, que cumplan unos requisitos, que estén inscritos en Cámara de Comercio, que también, pues lógicamente, vienen como postulantes los consorcios y las uniones temporales, que también es un universo que tenemos grande en el país y que hacen un gran esfuerzo con sus empleados por mantenerlos en la nómina. Y igualmente las entidades sin ánimo de lucro que cumplan unas condiciones, que deben ser declarantes de renta, que deben haber mandado la información exógena en el año 2019. Entonces, la UGPP verificará esa información y para ello también le han dado 3 años para fiscalizar todo este programa. Nosotros vamos a empezar una vez aprobando las validaciones de los formularios que nos trae el banco, cruzando con la planilla del mes inmediatamente anterior a la postulación. En este caso, la primera postulación es en el mes de mayo. Y entonces se va a cruzar con la planilla del mes de abril. Ahí entonces se tendrá en cuenta cuáles son los trabajadores que para ese empleador van a ser beneficiarios del programa. Así se le dirá al banco. El banco entonces se lo informará una vez tenga ya aprobados esos trabajadores, se lo informará al Tesoro Nacional a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda entonces girará una cuenta de cobro para el banco y luego entonces el banco, una vez reciba eso, se lo va a trasladar al postulante que ha sido beneficiario para pagar el empleo de esos trabajadores. Algunos requisitos, también los mencionaba el ministro, pues lógicamente que se pague el salario mínimo de un salario, que también hoy en día, recordemos, también debe haber la cotización en la planilla pila del mes inmediatamente anterior de por lo menos una base de cotización del mínimo y no debieron tenido novedades de suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada, la famosa SLN. Las incapacidades, por lo tanto, el trabajador está cumpliendo permanentemente con su labor, no tiene ningún problema si hay personas incapacitadas, la UGPP no lo va a descalificar por eso, tampoco va a descalificar si hay vacaciones, entonces la UGPP ya tiene un panorama completo, lo ha venido trabajando también entonces con el equipo del doctor Felipe, que estuvo inmerso en toda la expedición de estos decretos. Y pues, Rosemary, la UGPP seguirá atenta. Lo que sí es que hay 3 requisitos genéricos que deben tener los empleadores postulantes de todo este programa. Y el primero es que, lógicamente, muestren una reducción de sus ingresos del 20%, comparado con 2 opciones que le dio la normatividad. La primera opción es que comparan el mes inmediatamente anterior a la postulación. En este caso, si se van a postular para mayo, comparan el mes de abril. Y van a la vigencia del año inmediatamente anterior, el mismo periodo. Comparan abril de este año con abril del año anterior. Y si hay una reducción o más de ingresos del 20%, pues van a tener acceso a este programa. Y hay una segunda opción que va a comparar también el periodo inmediatamente anterior a la postulación, o sea, si nos enfocamos en mayo, el periodo inmediatamente anterior va a ser abril, lo comparan ya entonces con un promedio aritmético de los ingresos que tuvieron en los meses de enero y febrero. Ahí entonces
pueden escoger uno o otra opción, no tienen que cumplir con las dos, con que cumplan con una de las dos opciones que trae la normatividad. Con eso es aplicable. La UGPP, a través de su director general, el doctor Fernando Jiménez, sacó una circular, la 001, también el 20 de mayo. Esa circular dice que es todos los mecanismos de postulación y cómo la UGPP va a hacer el intercambio de información con los bancos. Nosotros tuvimos una capacitación con todo el equipo de trabajo también con todo lo de la URL. El doctor Felipe nos puso a disposición a su banca con todas las entidades para nosotros hacer jornadas de capacitación y ver cómo se va a transferir la información a través de una herramienta que es una data queue, y vamos a devolverle entonces a los bancos a la mayor brevedad. La UGPP tiene del 29 de mayo hasta el 3 de junio entonces para revisar esa información, y estaremos entregándole en forma cumplida a los bancos esa información. Eso es más o menos un esquema y un panorama de lo que tenemos en Doctor Rosemary, de lo que va a hacer la UGPP. Vamos en ese periodo de fiscalización que tenemos de 3 años a verificar que se hayan cumplido los requisitos de este programa, que no haya habido lugar a restitución de esos dineros por parte de algunos empleadores que los recibieron de pronto de forma irregular, porque van a haber unas sanciones que están contempladas en el estatuto tributario. Cuando la UGPP en el proceso de fiscalización encuentre que de pronto un postulante que recibió por un trabajador que no lo debía y no lo hizo, y lo determinemos en ese proceso de fiscalización, pues va a haber una sanción del 10% partiendo de ahí, pero si no devuelve lo que sí tenemos que actuar nosotros y corregirle el valor que devolvió, la sanción se incrementa a un 20%, y habrá una sanción del 100% del valor del aporte a devolver si hubo mecanismos fraudulentos como falsificación de documentos o algo como falsificar una firma de un revisor fiscal o alterar algún documento. Entonces la UGPP va a estar atento a eso, y lo importante entonces es que, como decíamos, vamos a responder a este compromiso que nos dio el Gobierno Nacional. Muchas gracias, Rosemary, muchas gracias, señor ministro. Doctor Felipe, usted, como miembro del Consejo Directivo, ha dado lineamientos también muy claros con el doctor Jiménez acerca de todo este programa, y la UGPP pues está atenta a cumplirlos. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos unas preguntas que nos están haciendo desde el chat y que le vamos pues a leer para que pueda responder las inquietudes de nuestros participantes. Nos pregunta una empresa, dice: nosotros como empresa realizamos una suspensión de contrato en el mes de abril de 10 días, pero ya la persona tiene nuevamente activo esos contratos. Mi pregunta es, ¿se puede aplicar a los subsidios que está dando el gobierno? En ese caso, doctora Rosemary, para la primera postulación, que es del mes de mayo, le va a afectar esa suspensión que tuvo del contrato, porque se debe haber pagado todo el periodo completo, es decir, los 30 días. Ahí para la primera postulación lo va a afectar. Como ya lo reintegró para la segunda postulación, que seguramente la va a presentar en el mes de junio y que va a ser con la pila del mes de mayo, no va a tener ningún inconveniente si no tiene novedades de suspensión de contrato o licencia nueva por esos trabajadores. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si los ingresos, la pregunta es, ¿los ingresos no operacionales suman al ingreso? Nosotros, ya lo dijo el ministro de Trabajo, lo va a complementar también el doctor Felipe, que estamos hablando de ingresos que son contables, estamos hablando de las normas técnicas, normativas contables que rigen hoy en el país. Entonces, estamos diciendo que si se demuestra que hubo una pérdida del 20% más sobre esos ingresos que son contables, tendrá derecho al beneficio. Muchas gracias. Preguntan, ¿cuál es el criterio establecido por la UGPP para asignar sobre qué empleados la empresa goza del beneficio para el subsidio de nómina? Nosotros tenemos una circular que está publicada en nuestra página web, www.ugpp.go.co. Ahí tenemos claros ejemplos, prácticamente cogimos todo lo que se puede presentar, y ahí uno parte de que no es como la gente está tomando lo que sea mínimo el 80% de lo que tuvo en el mes de febrero. No, hay una base y es un tope que no se pueden pasar del mes de febrero, pero hay unos que son coincidentes. Entonces dice que corresponda mínimo esos coincidentes a lo que tuvo el 80% en el mes de febrero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se aplica una fórmula que dice claramente que para los cotizantes que van a ser aprobados por la UGPP, cogen los cotizantes que son coincidentes, es decir, como lo decía ahorita el doctor Felipe, pudo haber tenido 100 en febrero, listo,
pero no tiene sino 10 ahora porque la pandemia lo afectó muy fuerte y mantuvo 10 trabajadores. Esos 10, si tuvo 8 coincidentes, se parte que esos 8 son el 80% de ahí y se va a hacer una fórmula que se multiplica por 100 y se divide por 80. Eso quiere decir que va a tener derecho a mínimo esos 8 y con la fórmula va a tener derecho también a los 10 sin que vaya a pasar el techo de lo que tuvo en febrero, que fueron 100. Otra pregunta. Buenos días, pertenezco al sector del turismo. Somos 3 empleados, 0 ingresos, no hemos podido pagar pila, no podemos aplicar a subsidios de nómina. Lamentablemente quedan excluidos, no cumplen el requisito, se debe hacer el esfuerzo de mantener a los empleados y se debe demostrar la reducción de los ingresos como requisito fundamental del programa. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo valida la UGPP que los recursos girados efectivamente se usaron para pagar la nómina? Nosotros en la resolución 1129 que expidió el Gobierno Nacional el 20 de mayo, tenemos también la posibilidad de verificar y la obligación de verificar y le vamos a crear una base de datos al Gobierno Nacional de cuáles son los empleadores que han sido beneficiados con esa postulación, por qué empleados con tipo de documento, o sea, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte y número de cédula, con qué tipo de documento se le reconoció entonces a ese empleado, para ese empleador esa postulación, y vamos a tener esa base. Entonces vamos a verificar que ese empleado reciba los recursos, que les pague correctamente, y en ese proceso de fiscalización que tenemos dentro de los 3 años vamos a hacer ese estudio y análisis exhaustivo para verificar que sí. Los empleadores también, pues lógicamente van a tener que cuidarse de hacer las cosas correctamente y utilizar esos recursos para pagar la nómina, que es lo que está otorgando el beneficio el gobierno, porque los empleados van a tener la posibilidad de denunciarlos, porque van a ver a través de esa base que va a tener la UGPP dispuesta para el gobierno nacional y para los bancos, va a haber esa posibilidad de que el empleado diga, oiga, mi empleador recibió beneficio por mí de hasta un 40%, que son los 351.000, pero resulta que él nunca me pagó salario. Entonces ahí va a haber un llamado de la UGPP para que él restituya esos recursos. Bueno, vamos a hacer una última pregunta para darle paso al doctor Felipe del Ministerio de Hacienda. Dice, nos pregunta, si en el formulario virtual se marcó una opción y en el físico otra, ¿qué sucede porque se tomaron las 2 opciones? Recuerden que el formulario lo que quiere, y lo ha dicho el ministro de Trabajo y el presidente de la República, no es que la gente se vuelque a los bancos a llenar formularios allá. Los formularios los van a descargar de la página web del banco y lo van a llenar. Recuerden que vale la firma escaneada, autógrafa, mecánica, vale la firma digital y lo mandan allá. Y la certificación la firma también el revisor fiscal. ¿Qué pasa si yo marco una de las 2 opciones y cumplo con las 2 opciones cuando me pregunta reducción de ingresos? Me dice, usted comparó la primera opción, que es mes inmediatamente anterior, o sea, ubiquémonos en mayo, ubiqué abril y lo comparé con el mismo periodo, pero de la vigencia del año anterior. Si yo cumplo esa opción, ya estoy y tengo derecho al beneficio. Y luego dice el formulario, la segunda opción, si usted escogió la segunda opción, es mes inmediatamente anterior, que es el mes de abril, y lo compara con una cifra aritmética, un promedio aritmético de los meses de enero y febrero de este año. Usted compara abril de este año con meses de enero y febrero de este año, usted hace ese promedio aritmético y si le dio la reducción también está cumpliendo. ¿Qué está pasando? Y nos han dicho en los bancos. Los bancos simplemente le dijo, oiga, no me deje espacio sin llenar, si usted cumplió una o las 2, si cumplió las 2, perfecto, si cumplió una de las 2, bien, pero si usted no en la primera y no en la segunda, pues usted no debe ni siquiera postularse porque no va a cumplir con ese requisito que, como decimos, es genérico, es obligatorio a todos los postulantes, tanto para personas empleadoras jurídicas como para personas que son enatles, como para consorcios y uniones temporales. Todos deben demostrar eso, así como para las entidades sin ánimo de lucro. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Le damos la bienvenida al doctor Felipe. Doctora Rosmeli, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al señor ministro Ángel Custodio y por supuesto al doctor Campillo y a todos los asistentes que están hoy en la mañana acompañándonos. Yo quisiera empezar refiriéndome de pronto a algunos de los temas que se han venido ya tratando, pero reiterar algunos mensajes que me parecen muy importantes, y es
todos estos esfuerzos que se han venido articulando desde el gobierno nacional. Este PAEF es uno de los esfuerzos que se articulan dentro de un sinnúmero de iniciativas que se han venido desplegando. No es el único que va a acotar y que va a abordar todas las preocupaciones o todos los efectos adversos que hemos venido enfrentando. Ya el ministro lo mencionaba hace un momento y este programa de apoyo al empleo formal se viene a engranar dentro de otra serie de iniciativas que se han venido desplegando, y todas ellas tienen sentido en un camino que, si ustedes recuerdan, venimos recorriendo ya desde hace varios años, de una política pública de formalización. Hoy poder estar hablando que damos un apoyo al empleo formal y que estamos precisamente reconociendo este nivel de formalidad de las empresas, porque venimos avanzando en esta política pública que hoy, totalmente consistente con la implementación de este programa, nos permite decir que es un programa de apoyo a este empleo formal y a las empresas que han venido recorriendo este camino de formalización. Eso es un tema muy importante, y por eso, a partir de ese criterio que ya tenemos definido, es que se han venido desplegando varios de los controles que el doctor Campillo obviamente mencionó hace un momento, y hacen todo el sentido y son consistentes con esta política pública que les venía mencionando. Un tema que quería aprovechar también muy importante, y está implícito en los comentarios que ya se han aclarado, y es que si ustedes miran el propósito que tuvimos al implementar el programa y al desplegar toda la operatividad, era de reducirle las fricciones al postulante, que el postulante únicamente tuviera que entregar la información que necesitábamos que él entregara, que certificara que era la persona que se está postulando, que obviamente certificara lo que decía el doctor Jorge Mario de la reducción de ingresos. Un tema muy importante que se esté diciendo en forma cierta y en forma coherente con la realidad de la situación de cada una de las empresas, que se está presentando la reducción en los ingresos, y además certificar que le está pagando los salarios a sus empleados. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que el PAEF se estructuró como un apoyo que se le está dando al tejido empresarial para preservar ese contrato laboral, retribuyéndole ese pago de los salarios. Si el pago de los salarios no ocurre, pues no tenía ningún sentido, obviamente, que se le estuviera entregando. Y eso ya nos puede comenzar a dar luces de por qué en el PAEF no están contempladas aquellas personas que están con el contrato suspendido. Por ejemplo, las personas que tienen el contrato suspendido no reciben salario, por ende no tenía sentido que quedaran allí incluidos. Por eso, obviamente, y como lo mencionaba el ministro Ángel Custodio, se están tomando otro tipo de iniciativas en esta medida, entendiendo que son situaciones que se van desplegando, pero puntualmente lo que estaba cobijando el PAEF, pues no estaban allí incluidos por esta razón específica. Un tema también muy importante de mencionar, ustedes lo han podido ver y están debidamente plasmados en los decretos legislativos y en la resolución que lo reglamenta. Todos los criterios de aplicación son objetivos. No hay ningún criterio de subjetividad a la hora de decidir quién entra y quién no. Son unos criterios totalmente objetivos que aplica la UGPP, por lo cual no hay una casuística que se pueda atender de que es que mi caso es particular o mi caso es diferente. Son criterios objetivos que se aplican y automáticamente arrojan el resultado de quién queda cubierto y quién no. Esto, pues, tengamos en cuenta que son recursos públicos que deben contar con todos los controles adecuados para su debida asignación, y por eso es que lo logramos hacer de una forma muy rápida a partir de la implementación y la determinación de estos criterios objetivos, como les digo. A partir de allí es que la UGPP toma la decisión, pero es una decisión que está totalmente acotada a esos criterios objetivos que quedaron plasmados y que el doctor Jorge Mario ha venido comentándoles en su intervención hace unos minutos. Otro tema también importante que quería mencionarles, hemos dicho que este programa, como está pensado y haciendo unas estimaciones de afectación de alguna parte del tejido empresarial que efectivamente ha tenido esta reducción en los ingresos, tenemos estimado que estaríamos cobijando alrededor de 500.000 empresas. Esto nos da cerca de 6 millones de empleos, pero todas estas son estimaciones que nos arrojan que el costo aproximado del programa estaría alrededor de los 6.2 billones de pesos. Sin embargo, lo que quiero aclarar con esto es que todas las personas, todas las empresas que cumplan con los criterios y que lo hagan obviamente entre las fechas adecuadas que se han dispuesto para el efecto, que vale la pena recordar que el día de hoy se vence el plazo de postulación para el mes de mayo. Las personas deben postularse a más tardar hoy para el mes de mayo. Si no lo hacen el día de hoy, lamentablemente no van a poder ser tenidas en cuenta para las postulaciones que se están recibiendo este mes. Lo que hemos dicho es todas las que presenten sus postulaciones en las ventanas que se dijeron y que cumplan con los requisitos van a ser atendidas. Esto no es cuestión de que se acabaron los cupos o que se acabaron, no. Todas van a ser atendidas. Como les decía yo, la estimación de 6.2 billones de pesos es eso, es una estimación, pero la idea es cobijar a todas las personas que cumplan estos requisitos, y me parece un tema muy importante de mencionar. Aprovecho también otras claridades que se han hecho, y tal vez han surgido muchas preguntas de empresas que ya se han venido enfrentadas desde el mismo mes de abril a problemas para pagarle a sus empleados y para el pago de seguridad social. Voy a empezar por el segundo. Lamentablemente, como les decía, aquí tienen que haber los controles adecuados, tiene que asegurarse que el uso de los recursos públicos se está haciendo en forma adecuada.
y la forma de controlar esto es a partir de precisamente de los pagos de aportes a seguridad social. Por eso es que siempre hemos dicho que el pago de las planillas pilas debe realizarse, y ya se tuvo que haber realizado el pago de la seguridad social de abril para poder hacer los contrastes adecuados y que la UGPP pueda hacer los cálculos adecuados y determinar cuáles son esos empleados sobre los cuales se le va a dar. Es un requisito necesario, esa es la razón por la cual se estableció. Si hay una empresa que lamentablemente no pudo hacer el pago de seguridad social de la nómina de abril, pues lamentablemente no se puede tener en cuenta, pero esta es la razón específica. Es que debemos contar y debemos blindar el programa para que no solamente se estén entregando, asegurarnos que se le están llegando a las personas adecuadas, pero que además se le está dando un uso adecuado a este propósito. Una flexibilidad que en todo caso sí se permitió es que la nómina, el salario más bien, si se quiere, de los empleados del mes de abril, sí se daba la flexibilidad de poderlos pagar. En todos los meses tiene que certificar que pagó el salario del mes anterior, que es sobre el cual se está postulando. Sin embargo, en estas postulaciones del mes de mayo permitimos que los salarios de abril los pagaran o certificaran que ya los pagó todos o los pagaran a más tardar el 5 de junio. Esta es una flexibilidad, entendiendo que algunas empresas pudiesen presentar problemas para haber hecho el pago del salario, pagaron su seguridad social, no le pudieron pagar en su totalidad los salarios a los empleados. Estamos diciendo, van a postularse, pueden aplicar al subsidio, pueden recibirlo y utilizarlo incluso para hacer ese pago de los salarios a más tardar el 5 de junio. Ya para los meses siguientes sí tiene que haber la certificación con total certeza de que los salarios del mes anterior fueron pagados en su totalidad. Entonces, en el mes de junio deben certificar que pagaron totalmente los salarios del mes de mayo, y así respectivamente en julio, cuando se presenten en el mes de julio, deben certificar que pagaron los salarios del mes de junio. Creo que un tema muy importante que ya se ha venido desplegando, pero lo reitero, el tema de los ingresos. Y esto es una forma también, la claridad creo que ya la dijo el doctor Campillo, es un tema de ingresos contables, son los ingresos que queden reflejados en sus estados financieros y por ende suma todos los ingresos. Son todas las operaciones, todas las actividades en las que se embarque la empresa que le generen ingresos cuentan allí. Y eso sirve tanto para la base de cálculo como para el mes actual que estás comparando. Entonces, a lo que me refiero es, en estas postulaciones de mayo se toman todos los ingresos del mes de abril que estaban en los estados financieros de abril de 2020 y se comparan contra todos los ingresos que tuvo en 2019, en abril de 2019, y contra todos los ingresos de enero y febrero del 2020. Esto es muy importante y son los ingresos, y no hay ningún lugar a duda ni interpretación de cuál es el universo, son los ingresos de nuevo que queden reflejados en sus estados financieros. Y esto, como le digo, pues es información cierta, es información oficial, es información que se reporta en todas las fuentes, por ejemplo, que le está llegando a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, y es el oficial de ingresos que recibe esa empresa, para que no haya lugar precisamente a estos temas de ambigüedad. Y de pronto simplemente les quería aclarar un poco para pasar a las preguntas, que supongo que habrá algunas para que las podamos atender. Y es de nuevo reiterar que en este momento, y lo mencionaba el señor ministro, hay un tema, tenemos que estar seguros que los recursos públicos los estamos usando en forma adecuada, y las personas tienen que estar conscientes de que las postulaciones que están haciendo la hacen con el cumplimiento a cabalidad de los requisitos. Aquí las personas que apliquen a este subsidio sin cumplir con los requisitos o dando información falsa tendrán que enfrentar las consecuencias. Esto recordemos que son recursos públicos y los documentos que se están presentando aquí son de naturaleza pública, y presentar unos documentos de naturaleza pública con falsedad tienen implicaciones incluso penales. Entonces hay que tener en cuenta que aquí tenemos que ser conscientes de que las personas que se estén postulando tienen que hacerlo con la total seriedad y con el total compromiso de que efectivamente tienen el derecho a adquirirlo, y el derecho se los da tener esa afectación en los ingresos, demostrar que lo necesitan precisamente por esa afectación en los ingresos. Lo último, tal vez antes de cerrar, que les quería mencionar es, dentro de ese propósito que les decía yo de facilidad para aplicar, si ustedes miran en el formulario, han surgido muchas dudas, y ahora ojalá sí quedan algunas, las aclaramos, de cómo se calcula la base de empleados sobre los cuales me lo liquidan, cómo no. Si ustedes miran el formulario, no se le pregunta eso al postulante se le preguntan, como digo, una información básica y de certificación, pero es la UGPP la que se encarga de hacer esos cálculos y la que obviamente le comunica esto a la persona. Entonces, muy importante que logremos, ojalá hoy, aclarar todas esas dudas para que se tengan totalmente cierto y claro cuál es el procedimiento. Sin embargo, recordemos que no es un tema que tengan que diligenciarse en el formulario. No es que ustedes digan, me voy a postular por tal número de empleados o por tal otro. No, es información que se toma directamente de las fuentes de información con las que ya cuenta la UGPP, y a partir de eso pues se hacen los cálculos. Quería darle esas precisiones en la presentación, y obviamente, doctor Remedio, aquí también disponible para resolver inquietudes que puedan surgir. Muchísimas gracias, doctor Pedro Felipe. Tenemos unas preguntas que ya se las leemos. Preguntan los empresarios: ¿cuántas empresas se han registrado a la fecha postulantes para
el subsidio a la nómina? Yo puedo, si quiere, abordarla inicialmente con yo lo que les quiero comentar con esto son aprovecho la pregunta para aclarar las fechas, y ya se mencionaba, las postulaciones, recordemos que se están recibiendo desde el viernes anterior y van hasta el día de hoy, desde el 22 al 29. Esto hace que el mes de mayo sea un poco sui generis, porque empezamos precisamente por la implementación del programa, nos tomamos unos días del mes de mayo para poder desplegar toda la operatividad, y por eso es que la recepción comenzó el 22 de mayo. En este momento, pues las entidades financieras, me refiero, han venido consolidando esa información y se la han entregado gradualmente a la UGPP. Lo que estamos esperando es que a partir del día de hoy se están precisamente comenzando a generar unas aceptaciones parciales, llamémoslo así, se van dando aceptación o más bien conformidades de la UGPP. Ahora el doctor de pronto Jorge Mario, si quiere, me complementa con esto, pero cuando digo que el mes de mayo es sui generis es porque se van a dar una gradualidad en la forma como se van a ir aprobando las solicitudes. ¿Esto qué significa? Que desde hoy, como les digo, se van dando esas aprobaciones. Con eso esperamos que a partir del día de mañana, con estas primeras aceptaciones, se comiencen a girar los recursos. A partir del día de mañana 30, esperamos que al final del día ya comiencen a llegar estos recursos a las personas de esos primeros beneficiarios que fueron aceptados, y se irán haciendo estos desembolsos progresivamente durante el día domingo, lunes, martes, miércoles, hasta finalizar el viernes con estos últimos desembolsos. Entonces, en el mes de mayo, como empezamos un poco tarde entrado el mes, digo, en la recepción de los documentos, pues nos toma una ventana un poco más amplia de tiempo en cumplir con toda la entrega de los recursos. Ya para el mes de junio y el mes de julio sí se tiene proyectado consolidar todos estos requerimientos. Las entidades financieras van a comenzar la recepción, obviamente, desde el día 1 hasta el día 17 en el caso de junio, y hasta el día 16 en el caso de julio. Recogen todas las postulaciones, y es importante de nuevo reiterar que se deben presentar esas postulaciones en esas fechas específicas. Postulaciones que se presenten posteriormente no pueden ser atendidas y simplemente no serán contempladas dentro del análisis. Entonces recordemos, y las repito, las fechas: hasta el día de hoy para las postulaciones de mayo, hasta el 17 de junio y hasta el 16 de julio. Entonces deben presentarse las postulaciones a más tardar ese día. Se entregan todas estas postulaciones a la UGPP, y lo que esperamos para el mes de junio y el mes de julio es que los desembolsos se entreguen el día 29 y 30 de junio para el caso de junio, y el día 30 y 31 de julio para el caso de julio. Recordando de nuevo pues la importancia, y como lo decía yo en un comentario al principio, debe haber ocurrido ya el pago de la planilla pila del mes de referencia. Entonces, cuando presenten su postulación en el mes de junio, pues ya deben haber pagado la planilla pila de mayo. Y lo mismo en julio, deben haber pagado la planilla de junio. Listo. Simplemente para completar un poquito la información del doctor Pedro Felipe, la UGPP pues, ha venido recibiendo desde el día 24 de mayo ya la información a través de las entidades financieras, y nosotros vamos hasta el 30 de mayo o sea, hasta el día de mañana sábado, para entregarle ya la totalidad de lo que nos ha venido entregando las entidades financieras. Luego, entonces, la UGPP lo que va a hacer es que una vez reciba hasta mañana lo que nos mandan los bancos, desde el 28 de mayo hasta el 3 de junio, va a verificar entonces la conformidad y le va a informar al banco. Y la entidad financiera, entonces, como ya nosotros empezamos a mandarle también desde el día de hoy, desde el 29 al 4 de junio, va a pedir cuentas al Ministerio de Hacienda hasta el día 4 de junio para este mes, que, como dice el doctor Pedro Felipe, va a ser atípico. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Para los empleados que trabajan jornada reducida, menos de 8 horas, devengando menos de un salario mínimo, pero la empresa cotiza los aportes sobre ese salario mínimo, ¿para estos empleados aplica el subsidio? No sé, doctor, pero Felipe, ¿quiere que yo responda o responda usted? Bueno, el programa es claro y dice que es hasta un 40% de un salario mínimo, 351.000 pesos. Lo que quiere decir es que la persona que va a ser postulada tiene que tener, o postulante, debe su empleador tener ese trabajador pagándole por lo menos un salario mínimo. No puede estar por debajo del salario mínimo, y así también lo debe cotizar en el sistema de la Seguridad Social con un IBC que no sea inferior a un salario mínimo. Y lo complemento de pronto y responde también a esa pregunta puntual. Debe haber presentado la cotización por el mes completo. No puede hacer cotizaciones parciales de 7 o 14 días, sino los 30 días del mes. De nuevo, pero reitero, de nuevo, toda esta es información que
calcula internamente la UGPP con información que ya tiene. No es que en la postulación se presente, la empresa simplemente se acerque y diligencia el formulario y ya es la UGPP quien hace estos cálculos y determina sobre cuáles empleados les entrega el aporte y sobre cuáles no. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para el subsidio de pagos de prima, ¿se va a considerar los ingresos de abril 2020, pero la pila de mayo 2020? Si hay empleados que superan un salario mínimo, pero no llegan a 2 salarios mínimos ni a 3, ¿se puede considerar dentro de la postulación de subsidios de pago de primas? Todavía no ha salido el reglamento, no sé qué. Yo, si quieren, exacto, iba a comenzar precisamente con esa claridad, doctora Rosemary. Como lo mencionaba el ministro Ángel Custodio, pues estamos precisamente en la reglamentación, pero preliminarmente, y ya lo mencionaba el señor ministro, esto básicamente se va a apalancar en toda esta operatividad que ya hemos venido desplegando del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal. ¿Esto qué significa? Va a tenerse en cuenta la caída en los ingresos. Esto sería con la postulación que se realiza en el mes de julio, que recordemos que la base es con el mes de junio. Entonces, lo que aplicaría es reducción en los ingresos del mes de junio del 2020 contra junio del 19 o junio del 2020 contra enero, febrero del 2020. Eso respecto del cumplimiento del requisito de caída en los ingresos, sería el mes de junio. Ahora, lo mencionaba también el señor ministro, va a ser relevante las planillas pila de estas empresas, de los trabajadores de estas empresas durante los meses de abril, mayo y junio, para tener en cuenta la liquidación de este tema de la prima. En todo caso, pues los detalles, como lo mencionaba el señor ministro, pues estamos plasmándolos para que podamos expedir lo más pronto posible el marco regulatorio aplicable. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, si en junio de 2020 se vincula a un trabajador que estaba con contrato de prestación de servicios a un contrato a término indefinido, ¿se puede incluir dentro del subsidio en que la empresa se postule en julio de 2020? Sí, digo, como les acabo de decir, como les acabo de mencionar, la idea, si esa persona estuvo en la nómina del mes de junio cotizando con un contrato laboral durante todo el mes, claro que sí, la UGPP lo tendrá en cuenta cuando se presente la postulación en el mes de julio, porque toma la planilla de junio y ahí se refleja esa cotización por el mes completo y como lo menciona en la pregunta, pues ya no un contrato de prestación de servicio que claramente no queda cobijado, sino un contrato laboral como dependiente, llamémoslo así, queda allí reportado en la cotización por el mes completo. Entonces sí será tenido en cuenta para la liquidación del aporte. Muchas gracias. Si ya la empresa pagó la nómina con sus propios recursos en abril 2020, la empresa se postula para el subsidio de mayo y si se reciben estos recursos, ¿cómo se contabilizan? La primera pregunta, sí, pues digamos, la entiendo un poco más como claridad, es correcto. O sea, de hecho, parte de lo que se espera, como les mencionaba, es que certifique que pagó su nómina, que ya le pagó sus salarios a los empleados por el mes de abril, y pues sobre aquellos que no lo haya hecho, que lo hará más tardar el 5 de junio. Entonces, es parte de la certificación y en efecto estos recursos, de alguna u otra forma, son una forma de apoyar a este empresario por esos recursos que ya tuvo que sacar de su caja, de su unidad de caja para pagar estos salarios. Entonces, los puede destinar dentro de esta unidad de caja para lo que obviamente lo requiera, asegurando que pagó los salarios ya de abril. Segundo, pues, y relacionado con esto, el tratamiento, no sé si la pregunta se refiere al tratamiento tributario. Es claro que estos recursos son un ingreso para la empresa y como tal pues serán parte de los ingresos que se contabilizan para la vigencia fiscal. Lo único de pronto que tendrá un tratamiento especial es que cuando se haga la verificación de la caída en los ingresos del mes de mayo, esos ingresos que se reciban por el PAEF sí no cuentan. ¿A qué me refiero? Cuando vengan en las postulaciones del mes de junio y se estén tomando los ingresos de mayo del 2020 contra mayo del 19, dentro de esos ingresos de mayo del 2020 sí no se pueden descontar los ingresos que se recibieron por el PAEF. Ese sí solamente para eso tiene tratamiento especial. Para efectos tributarios sí tiene el tratamiento normal de cualquier ingreso. Perdón, Pedro Felipe, ¿es ingreso no constitutivo de renta para efectos tributarios? No, señor, es ingreso constitutivo de renta. Esa era la pregunta. Ok. Listo. Complementando un poquito, Rosemary, para tus afiliados, el tema de que puede haber empleadores que recibieron del Fondo Nacional de Garantías un crédito para su nómina.
Ahí entonces, como ellos van a escoger donde tienen un producto de depósito, es decir, si tienen varios, pues van a escoger donde tienen alguno de esos varios. Y hay que decir que, pero si el banco por ahí tuvieron un crédito del Fondo Nacional de Garantías para el pago de nómina, es por ahí por donde se deben postular. Porque los recursos que van a recibir, si de pronto ya le fueron desembolsados por ese banco para el Fondo Nacional de Garantías para el pago de la nómina, los van a abonar a ese banco porque ya pagaron la nómina con el crédito que ese banco les dio. Y también es importante decir que cuando personas ya se postulen por una entidad financiera, esa entidad financiera va a seguir siendo la misma por la cual sigan postulándose tanto para el segundo como para el tercer desembolso que vayan a solicitar. Muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta que dice, buen día. ¿Es requisito para postularse al programa de PAEF la actividad económica de la empresa o de la persona natural? Abordo si quieres esa pregunta con dos aristas, ¿no? Y espero pues cubrir cuál era la preocupación puntual. Primero, no hay una focalización de algunos sectores específicos. En este término aplica para cualquier sector económico. No hay una restricción de algunos códigos puntuales sobre los cuales se puede aplicar o no. La restricción, o más bien la postulación, solamente se recibe sobre aquellos que tengan esa afectación en los ingresos, independientemente de su actividad económica, si era esa un poco la pregunta. Entonces, la necesidad de recibir el aporte lo demuestran es con la reducción en los ingresos que hemos venido hablando, sin que entre a hacerse un filtro por X o Y actividad económica. Sin embargo, sí es necesario el cumplimiento además de otros requisitos para presentar las postulaciones, en donde, por ejemplo, se encuentra contar con un registro mercantil. Entonces, tanto las personas jurídicas como personas naturales deben tener un registro mercantil cuya inscripción se haya hecho en el 2019, o si se hizo antes de 2019, que se haya renovado por lo menos en 2019, sabiendo que las renovaciones de 2020 todavía estamos dentro de término, todavía no hemos cumplido el plazo máximo de renovación del 20, entonces por eso este requisito de tener registro mercantil es solo hasta 2019, digo, con la renovación o inscripción. Este tema del registro mercantil aplica, como digo, para todas las personas naturales y jurídicas que se postulen, en todo caso para las entidades sin ánimo de lucro y los consorcios y uniones temporales, si no se necesita este requisito, ellas deben presentar copia del RUT. Muchísimas gracias, y nos hicieron ya una última pregunta. Dice, ¿cómo se certifica que se pagó la nómina? ¿Se debe adjuntar la nómina o por medio de qué documento se certifica? Cuando postulan el formulario, hay un anexo que es una certificación. Esa certificación queda firmada por el revisor fiscal, en caso de no tener, pues no tener revisor fiscal, no estar obligado a ello, debe certificar que esos recursos se utilizaron para el pago de la nómina, o si es en el primer desembolso, pues que la nómina se pagó completamente. Entonces siempre debe haber esa certificación se entiende como un requisito válido. El banco simplemente va a verificar que los documentos lleguen completos, y la UGPP va a verificar entonces que eso haya sucedido, el pago de la nómina con esos recursos. No tenemos más preguntas de nuestros participantes. La doctora Rosemary tuvo que retirarse porque está participando en un foro organizado por la República y el Ministerio de Industria y Comercio por la manufactura. Pero en nombre de ACOPI queremos agradecer la invitación que nos aceptaron el doctor Pedro Felipe y el doctor Jorge Mario, al doctor Ángel Custodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio diseñado para que nuestros empresarios puedan absolver esas dudas e inquietudes que tenían con respecto a la practicidad de cómo operaría este programa de apoyo al empleo formal. Agradecerles su participación. Si tienen inquietudes o preguntas que todavía quedaron en el tintero, pues nos las pueden hacer llegar, que con el mayor de los gustos nosotros se las transmitimos al doctor Jorge Mario, al doctor Pedro Felipe, quienes siempre han estado atentos a escuchar las inquietudes formuladas por ACOPI. Agradecemos el haber sacado este espacio de tiempo de su agenda, compartiéndolo con nosotros, y esperamos que todas esas dudas hayan sido absueltas de la mejor manera.
No sé si el doctor Jorge Mario y el doctor Pedro Felipe quieran decir unas palabras de despedida para nuestros participantes. Osiris, simplemente agradecer la invitación a la doctora Mary, haber participado con el ministro, pues muchas gracias también al ministro y por supuesto a nuestro presidente de Junta Directiva, al doctor Pedro Felipe, quien ha venido, como decimos, pues muy de la mano trabajando con nuestro director, el doctor Fernando Jiménez, en todo este tema. Agradezco mucho entonces a COPI, es importante gremio, estar atento a la UGPP, a todo lo que podamos nosotros aclararle en las inquietudes que se puedan seguir presentando. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Sí, igualmente de mi parte también agradecerles estos espacios. Es muy importante que logremos alcanzar una divulgación apropiada de estos programas, que todos los potenciales beneficiarios de verdad puedan acceder. Por eso reiteramos tanto las fechas, insistir en que lo hagan o el día de hoy logren hacer esta postulación todos aquellos que no lo han hecho. Casi que salgan ya mismo a hacerla, porque recordemos que hasta el día de hoy en la tarde se estarán recibiendo estas postulaciones y logren cumplirlo. Reitero lo que acabas de mencionar, canal abierto, cuenten con todo el canal de nuestra parte para responder las dudas que la podemos canalizar a través de ustedes, por supuesto, para que podamos hacerlo de una forma ordenada. Quedamos muy atentos a poderla resolver y de nuevo, muchísimas gracias. A usted. Bueno, me despido. De verdad, agradecer la invitación de ACOPI, a la doctora Rosemary, y muy amable la presentación excelente del doctor Campillo, del doctor Pedro Felipe. De verdad que gracias a todos y como siempre el Ministerio de Trabajo muy atento a mirar todas las situaciones que está viviendo el país, tanto los empleadores como los trabajadores. Muy amables y gracias, muy amable por la atención. Gracias. Muchas gracias a ustedes y en especial a usted, doctor Ángel. Sabemos pues del buen recibimiento de las propuestas de ACOPI, de la agilidad en esa recepción y de que tenemos una puerta abierta en ese ministerio. Muchísimas gracias por este espacio, por haber aceptado nuestra invitación y les deseamos que tengan muy feliz día a ustedes y a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de ACOPI. Gracias. Despido de todos. Chao. Gracias.